Hola amigos, bienvenidos a su canal Orientación Constructiva. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy de acuerdo a la edad en la que estamos. Vamos a hablar sobre la sexualidad del ser humano, pero más bien vamos a hablar sobre la sexualidad de los adolescentes. Es importante conocer los conceptos que conllevan a la sexualidad, es decir, qué significan cada una de estas palabras que hemos escuchado y sobre todo saber cuál es el uso que se le tiene que dar en diferentes momentos o en diferentes circunstancias. Así que iniciaremos por el primer concepto. ¿Qué es la sexualidad? La sexualidad es el conjunto de características físicas y psicológicas propias de cada sexo. Es decir, son todas las características que se presentan en cada uno de los seres humanos. El siguiente concepto del que vamos a tratar es precisamente la época que estamos viviendo, que es la adolescencia. Es una etapa posterior a la niñez y anterior a la madurez, en la cual se presentan diferentes cambios físicos, psicológicos y sobre todo cambios hormonales. La adolescencia es el periodo donde se empiezan a manifestar principalmente todos los cambios que tienen que ver con las características sexuales de los seres humanos. Además, es una etapa de cambios biológicos, psicológicos e incluso sociales que cada una de las personas hemos manifestado al llegar a esa etapa. La adolescencia no tiene que ver específicamente con la edad. A veces estos cambios se presentan a los 11, 12 años, dependiendo del género y dependiendo de la persona. A veces pueden llegar a presentarse incluso hasta más grandes, 15 o 16 años. El siguiente concepto que vamos a tratar es precisamente el concepto de sexo. ¿Qué es el sexo? En biología, el sexo es el conjunto de características que presenta cada individuo de una especie determinada. Están divididos en masculinos y femeninos y normalmente hacen posible la reproducción cuando se da la unión entre estos dos géneros. El sexo se presenta por una diversificación genética, es decir, el sexo es aquello que se manifiesta al momento del nacimiento. El siguiente concepto que trataremos es el género. El género es un término específico de las ciencias sociales, que normalmente alude a un conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna tanto a un hombre como a una mujer. Además de todo ello, debemos analizar qué es la pubertad. La pubertad es reconocida como la adolescencia inicial. Normalmente se presenta entre los 10 y los 14 años de edad. Sin embargo, como les decía hace un momento, a veces los cambios se presentan poco antes o después, dependiendo de cada ser humano. Pero es un periodo muy complicado y sobre todo es un periodo de cambios muy importantes, tanto exteriores como interiores. Con todos estos conceptos presentados sobre la sexualidad, es importante reconocer sobre todo el rol que jugamos cada uno de nosotros dentro de esta situación, es decir, los roles de género. El rol de género alude principalmente a un conjunto de normas y comportamientos reconocidos socialmente, generalmente percibidos como apropiados para los hombres y para las mujeres, en un grupo social o sistema dado en función de la construcción social, es decir, aquello que se reconoce como lo masculino y lo femenino, el rol que juegan en estas dos características. En este punto podemos preguntarnos, ¿cuál es la diferencia entre género y sexo? El sexo es una etiqueta normalmente dada al momento de nuestro nacimiento, incluso por los doctores, cuando hablamos de masculino o femenino. Son características genéticas que se presentan al momento del nacimiento y normalmente están demostradas por nuestros genitales. Por otro lado, el género es la forma en la cual nos indica la sociedad cómo debemos vernos, cómo debemos pensar, como niñas o como niños, cómo debemos actuar. Incluso se tiene la creencia, por ejemplo, que los hombres siempre son más fuertes que las mujeres, aunque esto en la realidad no siempre se presenta así. Por otra parte, llegamos a este punto. ¿Qué es la identidad de género? ¿Cómo te sientes tú en tu interior y cómo expresas tu sexualidad en cuanto a tu forma de comportarte, incluso tu forma de vestir? Y normalmente es un comportamiento que se presenta en los primeros años de vida. Finalmente, cuando hablamos de diversidad sexual, nos referimos a todas las orientaciones sexuales que existen, identidades y expresiones, además de las diversidades corporales, desde una visión muy amplia, con el respeto debido y sobre todo analizando cuáles son los estereotipos sociales que se han presentado. Lo más importante es que las personas tienen derecho a vivir su orientación sexual. No importa la que ellos prediquen, no importa la que ellos tengan. La identidad y el género son cosas muy personales que cada uno de los seres humanos van a ir manifestando dependiendo de su educación, su formación y sobre todo su forma de pensar, pero principalmente su forma de sentir. Todos tenemos derecho a llevar a cabo una vida sexual, pero tenemos que aprender a hacerlo de forma responsable. Por eso, más adelante analizaremos cuáles son las conductas, sobre todo
Analizaremos cuáles son las conductas de prevención y sobre todo cómo podemos llevar a cabo una vida sexual saludable y cuidarnos de las enfermedades o de los embarazos no deseados. Bueno, con eso estamos llegando al final de este video. Estamos estrenando esta segunda temporada de tu canal Orientación Constructiva. Espero que les haya gustado y sobre todo que hayan encontrado alguna respuesta a los cuestionamientos que tienen al respecto sobre la sexualidad. Nos vemos más adelante. No olvides darle like al canal. Hasta pronto.